Muy buenas tardes. La sociedad bolivariana, en cumplimiento de su función de definir el pensamiento del libertador, hoy intentará llegar a todos ustedes con una conferencia que, con vergüenza y atrevimiento, la pronunciaría yo, pero que de todas maneras es dicha en un momento bastante delicado, que es el que estamos viviendo por circunstancias que todos ustedes conocen. Hoy tendremos que hablar sobre un tema sumamente importante y que no se ha tenido en cuenta durante muchísimos años, y que es el poder moral. El poder moral, pues, fue en realidad un planteamiento básico que hizo el libertador, basado en que la absoluta realidad de nuestra patria requiere en estos momentos y en los que él estaba viviendo, en todo momento han sido amenazantes, y hoy los que hemos llegado por indolencia y por incomprensión. La fuerza del poder es fundamental en el pensamiento del libertador. Sus fundamentos y proyecciones son básicas y fundamentales para la paz y el progreso. Su doctrina hay que entenderla y hacerla viable por orden de los pueblos. Estos son algunos principios generales del producto de la sabiduría del libertador. La existencia es el primer bien. El segundo es el modo de existir. Tengamos una conciencia recta y dejemos al tiempo hacer prodigios. Todo esto va en contra comillas. Nada sino las malas acciones deben molestar a los hombres. Los beneficios que se hacen hoy se reciben mañana, porque Dios premia la virtud en este mundo mismo. El que lo abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuando lo consagra. Hacer bien y aprender la verdad son las únicas ventajas que la providencia nos ha concedido en la tierra. El gran poder existe y es fuerza irresistible, la fuerza irresistible que es el amor. La justicia sola es la que conserva a la República. Es la reina de las virtudes republicanas y con ella sostiene la igualdad y la libertad. El premio del mérito es el acto más augusto del poder humano. Sin moral republicana no puede haber gobierno libre. La destrucción de la moral pública causa bien pronto la disolución del Estado. Sin responsabilidad y sin pretensión, sin represión, el Estado es un caos. Las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes y el ejercicio de la justicia y el ejercicio de la libertad. La primera de todas las fuerzas es la opinión pública. Bolívar estuvo alerta para evitar que el poder arbitrario, bajo cualquier forma de tiranía o despotismo,
evadiera los dominios del poder jurídico, disfrazándose de una necesidad transitoria. Dijo el libertador, abro comillas: la suerte me ha colocado en el ápice del poder, pero no quiero tener otros derechos que los demás simples ciudadanos. Cierra comillas. Y dirá en una ocasión y en otra: el mando, comillas, el mando pesa más que la muerte al que no lo ambiciona. Y aún más, es insoportable oírme llamar tirano y usurpador. El horror que profeso a la opresión no me permite ser víctima de este sacrificio. Un regulador eficiente para el caso podría ser precisamente el poder moral. Mucho de lo que se aspira a tener y debe alcanzarlo el legítimo derecho. Porque no basta que algo tenga carácter jurídico evidente y pueda justificarse con un simple saber de lo que es el derecho, sino que ese algo satisfaga las exigencias de la justicia y el pináculo de la estructura conceptual, cimiento inconmovible de su doctrina y motor de su acción. ¿Qué demanda, a juicio de Bolívar, un poder moral que incite a la mayoría a ir más lejos de lo ordinario, poniéndola a salvo de sus enemigos? Para asegurar tal cooperación y orientarla, debe existir un poder moral constituido. La moralidad prospera en la medida en que, mediante la cooperación y la solidaridad, se resuelven los problemas sociales y políticos. Bolívar vivió una filosofía moral aplicable a cualquier época, por lo elevado de sus principios. No filosofía moral teórica, sino práctica y de raíces humanas muy profundas. Mas el Bolívar constitucionalista y legalista, que de una parte veía la realidad a través de su realismo y de su vivo temperamento, sus decisiones certeras, en general atrevidas y geniales, algunas como magistrado, consiguió siempre enmarcarse en sus propias teorías institucionales. Ningún libertador, estadista o político americano tuvo jamás la profundidad del libertador caraqueño al concebir la totalidad americana. Fue el único en intuirla específicamente. El Congreso Anfictiónico de Panamá lo aprueba y lo prueba. Y la especulación constitucional bolivariana, que asume tan audaces formas como aquel maravilloso del poder moral, que fue en cierto modo otra objetivación de ese concepto de la unidad de lo interno. América en la época bolivariana no podía adelantarse a Europa en muchos aspectos, como es obvio, pero sobre todo en sus constituciones políticas, a causa de factores étnicos, sociales y también económicos. Y en relación a esto dijo, abro comillas: en Europa todo se hace por la tiranía, acá es por la libertad. Ellos sostienen a los tronos, a los reyes, y nosotros a los pueblos, a las repúblicas.
Ellos quieren la dependencia y nosotros la independencia. Y lo decía porque según el concepto bolivariano, aplicable a la realidad de la época, comillas, para que un pueblo sea libre, debe tener un gobierno fuerte, que posea medios suficientes para librarlos de la anarquía. Cierra comillas. Ese hombre, propio para encarnar un gobierno fuerte, debía poseer una sensibilidad tan exquisita y una conciencia de los derechos humanos tan profunda que podía aplicar su principio con prudencia y sobre todo con sabiduría. Comillas. Cuando las calamidades públicas me pusieron las armas en las manos para liberar a mi patria, yo no consulté ni mis fuerzas ni mis talentos. Cedí a la desesperación del espectáculo de horror que ofrecía a ella en cadenas, y poniéndome a la cabeza de las empresas militares, no fue con el ánimo de encargarme del gobierno, sino con el fin y con la firme resolución de no ejercerlo más. Yo juré en el fondo de mi corazón no ser más que un soldado, servir solamente en la guerra y ser en paz un simple ciudadano. Cierro comillas. El libertador Simón Bolívar produjo el poder moral como una espina dorsal de la vida de la vida. Cada día se hace más patente la majestad de este principio, que debería confundirse con la existencia misma. No deja de producir inquietud en grandes sectores de opinión el que factores emocionales e ideologismos populistas puedan llevarnos a una mayor desestabilización de la que hoy padecemos. Puede ser. La crisis ha obedecido en parte a una falta de voluntad política para afrontarla, junto a un Estado que no cumple su finalidad a fondo y en cambio más bien usurpa, retarda y a veces dificulta la vida normal de las gentes en todos los sectores productivos. Al mismo tiempo, muestra una peligrosa falta de fortaleza frente a múltiples factores de desestabilización e inseguridad que estamos padeciendo, donde la incapacidad de ejercer soberanía sobre todo el territorio y acusa un deterioro administrativo que le impide ofrecer la garantía de los derechos fundamentales. Y a la presentación de servicios públicos esenciales, erosionando todo por una burocracia insaciable y una corrupción desmoralizante. Observamos con preocupación que hay una tendencia peligrosa a desmantelar los instrumentos defensivos del Estado frente especialmente a la inseguridad y a la insurgencia. Con lo cual podríamos acercarnos al caos y a la anarquía. Más allá de cualquier factor pasional o episódico, es importante que con el más depurado patriotismo y fe en que debemos conseguir un porvenir mejor, podamos superar la crisis que hoy nos amenaza y nos agobia. Hoy más que nunca se necesita la concordia y el entendimiento, respetando las instituciones,
fortaleciéndolas para hacerlas más operantes a través de un diagnóstico lúcido, justo y realista de todos nuestros problemas, que nos permita alcanzar una sociedad más abierta, más justa, más libre, más eficiente y pacífica por muchos años. El país ha venido padeciendo en los últimos tiempos una crisis ética y moral, causa por la cual de todas sus pesadumbres y frustraciones. Todo esto porque la política que cobija casi todas las actividades nacionales no ha estado caracterizada por un vigoroso fondo moral que deba controlar y orientar la vida de las instituciones. Se ha perdido el concepto del honor y de la dignidad. Parece que el triunfo de la politiquería fuera el de haberse desvinculado de la ciencia moral, y estaremos destinados al desvarío que traerá el odio y el atropello, que asoma hoy peligrosamente en el horizonte. Los fines sociales de un país obedecen a los principios inminentes de la vida pública y de la justicia que resguarde los derechos. En estos días difíciles de nuestra historia, el asesinato se forma normal como el engaño y la perfidia. Se acaban las lealtades y abunda sobre todo el servilismo. El derecho por la vida. Esto no puede seguir sin que nos consumamos en la barbarie y abramos los caminos del descontento. La moral y la política no pueden desvincularse, porque la vida de las instituciones depende de la moral pública y privada. El error más grave es desvincular estos dos términos, pues por encima de todos los programas y los propósitos de una nación civilizada, debe brillar la luz de la moral. La trayectoria de las naciones altamente civilizadas y prósperas comprueba el sorprendente avance científico y tecnológico, la satisfacción de las necesidades más importantes del pueblo, la seguridad, la justicia y el orden, todo sin modificar la estructura moral en su más alta significación como orientadora de la expansión civilizadora. El libertador Simón Bolívar propuso el poder moral como espina dorsal de la vida de los pueblos. Y cada día se hace más patente la majestad de ese principio, que debería confundirse con la existencia misma de la nacionalidad. La moral política y social es una e invisible en la vida pública y privada, como es uno e invisible el honor de la virtud ciudadana en la labor de todos los días. Aquí es donde se aplica el proverbio de que los pueblos tienen los gobiernos y los dirigentes que se merecen. Si no reaccionamos, se nos vendrán días sin luces, al margen de la legalidad, entregando principios, negociando bases fundamentales de convivencia pacífica, de juridicidad, de resguardos por el inmediatismo, el miedo y la debilidad legal de las instituciones.
los partidos entremezclando sus apetitos y degradándose en un abrumador clientelismo, muestra abandono de sus principios, que van a enervar las energías para llevarlos al desquicio administrativo, a la corrupción política, que todos estamos presintiendo. Esto nos obliga a rediseñar buena parte de nuestro orden social, consolidando la democracia, haciendo la justicia operante y oportuna, así sea la garantía de todos los derechos individuales, la libertad y una moral política pública alta, crearán el ambiente social que necesitamos para garantizar un futuro mejor para nuestra patria. En esto he querido sintetizar un poco el pensamiento del Libertador sobre el poder moral, sobre la emergencia que estamos viviendo y sobre la perspectiva que en este momento se nos presenta, un agobiante espectro de una insolidaridad futura y un desorden que pueda implicar el daño de nuestras instituciones. Muchas gracias por haberme escuchado. De manera que ahora espero que ustedes me iluminen con sus conceptos y sus críticas, sobre todo. Adelante para todos ustedes. Felicitaciones por esa sabia charla en la cual reproduces ese pensamiento bolivariano que uno lo siente neto, auténtico, como una perla dentro de la ostra. Ese es Bolívar. Ese pensamiento de Bolívar, que no era un hombre de la guerra solamente, sino un hombre que estaba pensando, dimensionando al mundo. Eso fue muy bueno, mi querido presidente, haber entrado en ese tema, y sobre todo en momentos en los cuales en nuestro país estamos pisando una especie de arena movediza. Yo escribí una columna para el periódico El País de mañana, en la que le doy la bienvenida al señor Petro. Ojalá le vaya bien. Auguri, auguri, se titula, como los italianos dicen. Augurios, buenos augurios. Pero las cosas, hay unas que uno ve y oye, que son terribles. Por ejemplo, una, que es de la que hablo, para no hablar sino de una. Todos sabemos que van a intentar legalizar la droga. Lo dijo el señor Roy, y lo han dicho varios, y esa es una sorpresa que le tienen al país. Están buscando, y la señora vicepresidenta anduvo por varios países de inclinación socialista o progresista, como la llaman ahora. El progresismo es una cosa distinta. La señora Márquez anduvo buscando, tocando puertas para conformar un bloque. Pero hay un punto que yo quiero en este foro recalcar, como lo recalco mañana en esa columna. Hay un punto, y es que legalizar la droga no se puede. Desde el punto de vista moral, la ley tiene que ser ética, y no hay nada que pueda destruir más al ser humano que el uso de la droga. Fuera de las organizaciones criminales
que ellos dicen que por sí mismas desaparecerían como un soplo mágico. Esto no es posible, ni es posible legalizar la droga, ni hacer que la ley los ampare y diga que quitarle la identidad, la voluntad y todo a un ser humano, sobre todo a un joven, eso no podrá ser ético jamás. Y por lo tanto el legislador no podrá llegar a eso a menos de que se convierta en un cómplice. Hay legisladores cómplices, hay legisladores delincuentes. El estudio de la ley es un estudio muy profundo que hemos aprendido en las aulas universitarias, en la biblioteca y en el tránsito de la vida. De modo que cuando recordamos, como lo has hecho tú, Miguel, ese pensamiento bolivariano, el poder moral, que el poder moral hay que restablecerlo, hay que darle vigencia, hay que darle vigor, la fuerza, la fortaleza de la ley. Es todo, gracias. Muchas gracias. Muy, muy interesante. A ver quién más quiere agregar. Desde la Universidad Sergio Arboleda, en la ciudad de Santa Marta, en la Escuela de Derecho, hemos escuchado y observado su gratísima intervención sobre el poder moral. Aquí, en compañía de todos los alumnos de esta Escuela de Derecho, estuvieron atentos a sus palabras y por ello le hacemos llegar conjuntamente todas nuestras sinceras felicitaciones, doctor Miguel Santamaría. Desde Santa Marta, estos estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, de la Escuela de Derecho, han estado atentos a su informe, a sus expresiones intelectuales sobre el poder moral. Muchas gracias, doctor. Un cordial saludo de parte de todos. Muchas gracias. Perdón, Miguel. Decía que, bueno, en primer lugar, pues bueno, felicitarlo. Aló. Sí, adelante. Sí me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, decía que en primer lugar felicitar a Miguel Santamaría Dávila por esa síntesis, ¿no?, maravillosa que ha hecho, que a pesar de ser una síntesis, no deja por fuera ninguno de los mensajes importantes que Bolívar quiso transmitir con esa fuerza del poder moral. Y esta charla yo creo que tiene hoy en día pues una significación enorme cuando uno ve que hay un trastocamiento de los valores morales. Usted lo decía claramente, Miguel, la política y la moral no pueden estar escindidas, entre otras cosas porque no la política nació fundamentalmente de la polis griega, y esa polis griega perseguía el bien común, y ese bien común es un bien moral. Entonces, política y ética no pueden estar escindidas. Pero uno hoy ve, pues, que se está atropellando la moral y lo más preocupante no es que se atropelle la moral, que ya eso es grave, sino que haya una apatía ciudadana. Dante Alighieri decía que en una democracia la apatía ciudadana hace más daño que a veces, ¿no?, la tiranía de un príncipe. Pero hablando pues del poder moral y de las circunstancias o por las que atraviesa la República, uno ve que aquí la política se ha convertido en un oficio vil de mercaderes. Y son muchos los ejemplos que uno puede citar. Es decir, cada día afloran 3 o 4, ¿no?, transgresiones
no solamente a la moral, sino yo diría que al sentido común de los seres humanos. Esta elección del contralor que se va a realizar, pues es un ejemplo de lo que es, ¿no?, poner la moral pues por el piso. Pero también hemos visto, y a mí, por ejemplo, como conservador, me duele que el Partido Conservador, a través de un grupo de parlamentarios, haya firmado una carta en que se comprometían a respaldar la agenda legislativa del nuevo presidente sin conocerla. Es decir, firmar un cheque en blanco. Además, contradiciendo los principios esenciales del Partido Conservador. Entonces, uno ve pues que esto no solamente es alejamiento de la moral, sino es corrupción, ¿no? Otra cosa importante, Miguel, que usted destacó es cómo se han ido debilitando los elementos, digamos, o los elementos de las Fuerzas Armadas destinadas pues a proteger la Constitución en primer lugar y las instituciones. Entonces uno lo que ve es que se ha resquebrajado la moral de las Fuerzas Armadas, convirtiendo injustamente el accionar de esas fuerzas que la Constitución le exige para preservar la Constitución, convertir eso en un delito. Y en cambio, ¿no?, se trata de santificar los crímenes con unos acuerdos que no van a resolver el problema de la violencia ni de la criminalidad en Colombia, porque lo que se está estableciendo es como un sistema de licencia. Hoy se pacta con unos criminales, con unos delincuentes, pero mañana otros van a salir a delinquir y van a reclamar el mismo tipo de tratamiento benevolente y benigno. Un Estado no puede existir primero sin moral, lo decía el Libertador y usted lo recordaba, Miguel. Moral y luces son la salvación de una república, pero además de moral, un Estado no puede vivir sin la existencia de un poder armado constituido como monopolio legítimo de la fuerza. Eso es lo que le da respaldo, digamos, a cualquier Estado en cualquier parte del mundo. Pero también existen unas leyes, y las leyes deben tener unas sanciones que sean condignas en relación con el delito o la falta que se comete. Porque el ciudadano, lo han dicho pues muchas veces, y no solamente pues los tratadistas del derecho penal, sino lo han dicho filósofos, ¿no? Siempre el ciudadano hace una comparación entre el delito que va a cometer y la pena. Y es una especie, por ejemplo, es una especie, digamos, de resultado casi económico. Si el señor sabe que la pena que va a tener es una pena insignificante, ¿no?, él puede cometer un delito muy grave. Entonces, lo que uno está viendo aquí en Colombia es que las penas no son proporcionales. Todos estos pactos que se hacen realmente pues para, ¿no?, para perdonar, ¿no?, para perdonar o para rebajar sustancialmente las penas que deberían ser dignas o condignas, ¿no?, con la falta que se comete, pues yo por lo menos creo que eso lo que alienta es a la comisión de más delitos y por otras personas que van a sustituir a los que fueron amnistiados o tratados de manera benevolente. Nunca como ahora, yo creo que en el país ese discurso del Libertador sobre el poder moral está siendo necesario, pero no solamente que se diga y que se repita, sino sobre todo que se aplique, porque uno ve que lo que tenemos hoy en día es una crisis moral, y si no se resuelve primero esa crisis moral, yo creo que no se resuelve ninguno de los otros problemas que afectan al país.
Gracias, Miguel, por la oportunidad pues, de comentar algo. No, pues importantísimo lo que has dicho. Y eso lo que dices es absolutamente cierto. Es que en este momento es cuando más se necesita que tomemos esos principios que son fundamentales para defender la institucionalidad. Es que si nos derrumban en este momento los principios que hemos logrado mantener durante tantos años, pues el caos va a ser absoluto. No, eso no es un chiste, es una cosa sumamente grave. De manera que te agradezco muchísimo tu concepto y lo vamos a tener muy en cuenta y lo reproduciremos seguramente en la edición que haremos de esta conferencia. Muchas gracias, Carlos. Fuiste brillante. Doctor Miguel Santamaría, me gustaría decir algo. Sí, señor. A ver, yo quedé muy hechizado por su alocución sobre el poder moral, y es que desde el punto de vista de mi oficio como educador, todos los días vemos que es más difícil inculcar valores en la juventud actual. Es muy difícil educar con valores porque los jóvenes hoy en día están bombardeados por un montón de factores que los inducen al facilismo, al poco esfuerzo, a la poca virtud. Es bueno recordar el discurso que pronunció el Libertador en el Congreso de Angostura, en su instalación el 15 de febrero de 1819. En algunos párrafos, Bolívar se refiere al papel que tiene la educación en la formación moral de los ciudadanos. Él decía: hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas. El principio fundamental de la educación para el Libertador era la formación moral, como usted bien lo dijo. La formación de virtudes. El propósito de la educación debe ser para el Libertador impulsar la formación de virtudes en los ciudadanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengan una visión correcta de su relación con el entorno, que sepan diferenciar actos buenos de actos malos. El discurso de Bolívar era decididamente moral, y él creía que la administración pública debía ser ejercida por ciudadanos probos, íntegros, honestos, libres de cualquier tacha. Y para ello él pensó en un cuerpo de sabios que debían, digamos, regular los principios de la educación, ¿sí? Y ese cuerpo de sabios pues debía ser integrado por personas de las más altas calidades morales. Hubo de algún modo un contraste en el pensamiento de Bolívar respecto a la educación con el pensamiento que tuvo Santander. Santander era pragmático en el sentido de buscar una educación que formara a los ciudadanos para ejercer oficios de utilidad para la República. El Libertador creía que primero había que formar los cimientos, y los cimientos eran los principios morales. Sin cimientos, sin moral, no podía educarse una persona. Entonces, lo difícil era poner en la práctica ese pensamiento de Bolívar tan altruista de buscar la formación moral de los ciudadanos, porque es que aunque se pueda enseñar, se puedan dar cursos de ética, cursos de axiología, cursos de moral, de historia de la ética, si se quiere, en las universidades, en los colegios, los principios morales se inculcan desde el seno de la familia. Y si las familias no están bien integradas, si tienen desavenencias entre sus miembros, si los padres no tienen una percepción moral del mundo, pues es muy difícil que se la inculquen a los hijos.
Entonces la ruina de un país para el Libertador es el apogeo de la inmoralidad. Y la inmoralidad sobreviene cuando los individuos no tienen educación. Y los individuos no tienen educación si desde sus familias no se les inculcan los principios básicos de la rectitud y la honestidad. Entonces, lo que usted ha dicho, doctor Miguel Santamaría, es supremamente importante para los tiempos actuales. Es que el país puede disolverse en la corrupción y en la inmoralidad. A pasos agigantados, la corrupción se está apoderando de todo el ejercicio del poder público. Y la única forma de detener eso es reeducando a los ciudadanos. Y eso se hace desde la familia, luego en la primaria, en el bachillerato y en la educación universitaria. Por ejemplo, a mí me toca inculcarles principios a mis estudiantes de decirles un momento, cuando me entreguen un trabajo, me entreguen una tarea, ustedes van a firmar lo que yo llamo la promesa de honor. La promesa de honor o código de honor es que ustedes van a decir que no, afirmar, jurando que no recibieron ninguna ayuda para hacer ese trabajo, para hacer esa tarea, que solamente ustedes con sus propios esfuerzos fue que lo hicieron. Aún así, uno encuentra faltas a esos compromisos. Los ciudadanos cada vez con mayor dificultad quieren comprometerse con lo que es difícil. Es que ser íntegro y ser honesto es muy difícil en un mundo donde el facilismo y la falta de pudor se campean, ¿sí? Entonces, los principios del Libertador de educar en la moral son indispensables para la supervivencia de la República. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias a ti, me pareció muy interesante. He cogido la idea muy bien. A ver qué imagen. La impresión que ya quedaron satisfechos. Me parece muy importante en el día de hoy que meditemos sobre ese problemita tan sumamente grande y tremendo que tenemos frente, de que se vaya a desvanecer el principio de la moral y sobre todo que se vaya a tomar la actitud en el gobierno y en la actividad política simplemente como un juego, como algo que no tiene principios, que no tiene bases, porque eso nos va a conducir al desierto. Ya vemos que el daño que se hizo con que se hubiera acabado el estudio de la historia durante tantos años en los colegios y en las universidades, pero principalmente en los colegios, sobre todo en los niños, el daño que ha causado en el país es tremendo, porque todo el desorden que uno ve y que nota en las universidades y en los centros culturales es debido a que los jóvenes no tienen un arraigo histórico suficiente para pensar cuán difícil y cuán duro fue crear esta república y ponerla a funcionar. ¿Cuál fue el esfuerzo de tanta gente con tanta inteligencia y sobre todo con tanto valor para poner a funcionar una entidad como la nuestra? De manera que eso es lo que yo creo que en la sociedad bolivariana tenemos que hacer un esfuerzo, es para tratar de involucrar en este pensamiento a las juventudes, que hoy aparecen como muy díscolas, pero es precisamente porque no tienen cultura, que es lo que les ha faltado. De manera que los invito a que nos ayuden en esto. Estamos abiertos a cualquier programa, cualquier interés, a cualquier cosa, a través de las modestas posibilidades que tenemos. De manera que con esto invito a escuchar conceptos
de nuestros amigos. El coronel Amaro. Sincero. Roberto Pardo. Todos esos ilustres dirigentes que hoy tenemos aquí, que nos colaboren en esta lucha. Y si no es más, los invitamos para que el próximo jueves, ya cumplida una etapa bastante delicada de nuestra historia, pues vamos al encuentro de nuestras posiciones románticas y positivas sobre lo que debe ser el futuro del país. De manera que con eso los invito muy cordialmente para el próximo jueves.